Primero que todo, buenas tardes, un gusto estar aquí en la Alianza Verde. ¿Nos podrías comentar tu nombre y tu cargo dentro del partido? Bueno, mi nombre es Astrid Uribe y soy la jefe de prensa del partido Ahora Alianza Verde. Como jefe de prensa, ¿qué funciones tiene usted? Me encargo básicamente de todo lo que tiene que ver con la relación a los medios de comunicación, entonces es el free press, el contenido que se maneja para redes sociales, para la página web, el cubrimiento y organización de eventos y todo lo que tiene que ver con comunicación interna y externa de la colectividad. Bueno, ya que hablas del manejo de redes sociales, ¿cómo se está dando ese manejo, pues no solo en redes sino en medios de comunicación respecto al proyecto anticorrupción de la Alianza Verde? Lo que estamos haciendo es tener una comunicación directa con la ciudadanía, entendiendo que son 7 los puntos que se están tratando, y es ver y poner en el plano cada uno de esos puntos para que en el contexto nacional la persona se sienta identificada. Entonces ver cómo repercute el robo de los recursos públicos en ciertos lugares del país y esos dineros en que se pudieron haber invertido luego. Es como traer a colación para que el ciudadano sienta que de alguna manera lo que se está haciendo es importante y que el corrupto no puede burlarse de la ciudadanía. Entonces es un alto a los corruptos y lo estamos manejando de esa manera, digamos, generalmente. ¿Cuál es el proceso que tiene el proyecto anticorrupción? ¿Se empieza cuál es el número de firmas y luego de las firmas que vienen? Bueno, la meta es recoger 5 millones de firmas, tenemos hasta julio de este año. Por ley realmente las que nos piden son 2.500.000. Llevamos más o menos 2 meses y medio, ya tenemos 1.500.000 firmas. Y el proceso que viene es presentar esas firmas ante la Registraduría Nacional. Ellos hacen una validación y luego se da la fecha específica para que se vaya a una consulta que necesita 12 millones de votos, es decir que hay que traducir el sentir de los colombianos y la recolección de firmas en el voto, que es un número bien grande. 12 millones de personas tienen que participar y decidir si a la consulta. ¿Por qué ese mecanismo que se ve un poco difícil, que es complejo? Porque desde el Congreso de la República se trató de hacer todo, de presentar los proyectos de ley, la bancada fue súper juiciosa, 7 proyectos se radicaron, los 7 proyectos se hundieron, entonces dijimos, pues bueno, hay que hacerlo así. Se escogió consulta popular porque de darse, aun cuando no sea aceptado en el Congreso, el presidente de la República tiene que darle prioridad y tiene que sancionarlo como ley. Entonces por eso se definió, aunque el mecanismo es más difícil, más fuerte para nosotros, esa es la razón por la cual se decidió que se fuera el mecanismo. ¿Cada político dentro del partido tiene su jefe de prensa independiente? Sí, pero hay una red, hay una comunicación con ellos, digamos que hay un lenguaje único, pero cada uno tiene su propio equipo de prensa. En ese sentido, ¿las publicaciones que hace cada político en sus redes sociales son independientes del partido o tienen que pasar por alguna mesa directiva antes de ser publicadas en sus redes personales? No, por lo general, digamos que las redes sociales tienen ese poder y es la individualidad en el momento de opinar. Claro que hay temas complejos que evidentemente requieren de un consenso. Para eso existen varias, digamos, jerarquías aquí en el partido. Te hablo de una dirección nacional que está integrada por los representantes a la Cámara, por los senadores y por diferentes directivos en el país, y un ejecutivo nacional en el que está el presidente del partido, en el que están los congresistas y algunos otros directivos de la colectividad. Se toman decisiones más concretas, entonces hay una línea para que cada uno, digamos que no dispare a cualquier lado, sino que se vaya en esa dirección. ¿Qué relación tiene el Partido Alianza Verde con otros partidos colombianos? ¿Qué relación? Toda. Efectivamente, pese a que no tenemos de alguna manera y políticamente hablando afinidad con algunos, hablamos del centro democrático, es decir, extrema derechas, extremas izquierdas, el partido ha tratado de mantenerse en el centro, pero la relación, digamos, con los demás partidos se da en los diferentes escenarios, entonces siempre hay comunicación con ellos. ¿Cuál es la posición del Partido Alianza Verde respecto a la reforma política? Hoy precisamente tuvimos una rueda de prensa, los partidos políticos minoritarios, que son 11, incluido el Verde, le hicieron 7 propuestas al presidente de la República. Les hablo en general
de algunas. Una es que no haya umbral del 2%, o sea, aun cuando no haya umbral del 2%, los partidos políticos no pierdan su personalidad jurídica, porque si tú en una elección como Cámara y Senado, como partido político, no obtienes ese umbral, pierdes tu personalidad jurídica. Entonces vemos que movimientos emergentes ahora con el proceso de paz, las FARC va a crear un partido político, y si ellos no alcanzaran el umbral, entonces ¿qué pasa? Y si no alcanzan el umbral nuevos partidos políticos, ¿qué pasa? Entendemos que evidentemente hay características específicas en cuanto a la creación de los partidos, porque pueden existir 100 partidos entonces en Colombia. Claro que tiene que haber un filtro, claro que tiene que haber otros mecanismos, pero no se puede cercenar el proceso que ya tienen algunos partidos. Otro tema importante es el tema de financiación, para que sea de manera unánime, para que haya participación democrática de grupos poblacionales concretos, LGBTI, el tema de paridad en las mujeres, la creación de las listas, la integración. Digamos que esas son características, son 7 puntos concretos que se le proponen al presidente para la reforma política que se va a dar en este caso vía fast track. Sabemos que el Partido Alianza Verde fue uno de los partidos que estuvo a favor del proceso de paz. ¿Cómo se tomó la decisión como partido de estar a favor de este proceso? El partido siempre ha estado a favor de la paz y es garante en el momento en el que da un aval de manera concreta y partidista frente a los sucesos que ya hemos visto, pero dentro de sus políticas también y dentro de su misión, su visión, ha estado consagrado la no violencia y la no, digamos, violencia y muerte de ningún ser vivo, ni animal ni humano. Entonces, en ese sentido, el partido siempre ha estado muy ligado, no fue un gran esfuerzo. Varios líderes han estado en ese proceso, la representante Ángela María Robledo principalmente. Entonces, no fue nada difícil acoger el proceso de paz y decirle sí. ¿Nos podrías hablar un poco de la historia del partido? ¿Por qué se llamaba antes Partido Verde y ahora Alianza Verde? Bueno, antes se llamaba Partido Opción Centro y nació como un partido precisamente alejado de los radicalismos de las derechas y de las izquierdas. Ya en el 2007, el director ejecutivo del partido, Carlos Ramón, hace una gira por Europa y se reúne con algunos partidos verdes y llega con esa idea aquí a Colombia de crear el primer partido político ambiental. Existía uno que se llamaba Verde Oxígeno, del cual era presidente Ingrid Betancourt, pero perdió su personalidad jurídica cuando ella estuvo secuestrada. Ese tema quedó ahí, él llega con esa idea, replantean absolutamente todas las políticas internas de la colectividad y crean el partido crean el partido Opción Verde. Ahí llama la atención de varios líderes como Antanas, como Mocus, como Peñalosa, no por el tema verde, sino por el tema de transparencia, porque la conformación de las listas que creó en ese momento el partido a cargos de elección popular como concejales, alcaldes, ediles, cuando hicieron ese tema de la silla vacía, que no sé si ustedes se acuerdan, el partido no tenía ningún investigado en sus listas, ninguno de sus elegidos. Y eso captó la atención de estos grandes líderes que dijeron vamos a apostarle a un partido político y vamos a ingresar. Ahí el partido empezó a surgir, a tomar un vuelco bien interesante y se viene todo el fenómeno de la ola verde con la candidatura presidencial de Antanas Mocus. Evidentemente subimos mucho más como marca, como partido. Luego de eso pues vemos todo lo que ocurre en la campaña, no lo logramos. Antana se va, algunos otros líderes se van, el partido se mantiene y su apuesta es seguir integrando nuevas fuerzas. Llegan entonces progresistas, algunos de ellos, y llegan otras fuerzas como Claudia López, como Angélica Lozano, independientes, figuras, y se crea el partido Alianza Verde, que es el que en este momento está con personalidad jurídica ante el Consejo Nacional Electoral. Luego de todo este escándalo de Odebrecht y de que se diera el problema con los afiches de la campaña Santos contra Mocus en el 2010, ¿cuál fue la posición que tomó todo el partido respecto a esta problemática? Digamos que fueron sentimientos muy encontrados. El partido sacó un comunicado y lo tituló "Nos robaron las elecciones", porque evidentemente los recursos que
que tuvieron en esa campaña sobrepasaron los recursos que teníamos en la campaña del 2010. Y es ver cómo ese sistema político sigue funcionando igual. Ahora el temor es en esta próxima elección del 2018, frente a todo lo que ha sucedido de corrupción. Ahora viene el escándalo de Odebrecht en España y cómo eso repercute acá en Colombia, y así vamos a encontrar muchos otros casos de corrupción que tienen que ver directamente con las listas, con las elecciones, con la conformación, con la financiación, con absolutamente todo. Entonces es seguir envueltos en una ola de corrupción, en una ola de nieve que no tiene fin, y por eso el tema de la reforma política tiene que ser también contundente, porque si bien es cierto que los grandes partidos están muy bien posicionados, pues no pueden sacar a los que venimos creciendo. Esa es como la parte segura, y todo esto en el marco del proceso de paz, porque si no, ¿de qué paz estamos hablando? ¿Cómo se escoge un candidato presidencial en el partido de la Alianza Verde? ¿Por qué proceso pasa? ¿Por las directivas o es una consulta de todos los miembros? ¿Cómo es? Como lo hemos hecho en los últimos años, ha sido por consulta popular. Entonces, por ejemplo, en este momento está no inscrita, pero sí ya lo dijo públicamente su aspiración la aspiración que tiene la senadora Claudia López para ser candidata a la presidencia, pero pueden llegar otros personajes que quieren también participar. Entonces, ¿qué hace el partido? En la Dirección Nacional, que es la máxima instancia, toman la decisión de hacer una consulta para que los colombianos sean los que elijan al candidato único de la colectividad, y él será quien represente al partido en la contienda presidencial que se dé. Ustedes como partido, ¿qué piensan que los caracteriza y los hace diferentes a otros partidos colombianos? Pues sin lugar a dudas, todo lo que tiene que ver con la corrupción. Yo sé que nos han dicho que en el tema verde estamos muy flojos, no nos ven muy fuertes, pero hemos sacado de verdad temas muy importantes. El tema nuevamente que estamos trabajando con el proyecto de agua para que sea considerado como un derecho fundamental. Hemos trabajado muy fuerte con el tema de los páramos, eso lo logramos en la legislatura pasada, logramos la delimitación de los páramos, eso fue en Cámara, muy bien trabajado. Estamos involucrados en todos los procesos que tengan que ver con la preservación, básicamente de los páramos. ¿Por qué? Porque Colombia es el país que más páramos tiene en el mundo, es el que más fuentes de agua tiene, y obviamente la importancia verde ahí recae. Hemos hecho debates de control público muy fuertes también, pero en el Congreso digamos que ese tema ambiental es todavía muy crudo, y los proyectos que se han presentado no han salido adelante, porque tú puedes tener una bancada, de hecho la nuestra es muy pequeña, estamos hablando de 6 representantes a la Cámara y 5 senadores con la mejor propuesta, tú la pasas, pero si hay intereses de por medio, pues se cayó la ley. No hay. O sea, yo te puedo dar ahorita los documentos de los proyectos que hemos radicado, pero se han caído. Entonces ha sido muy complejo el tema legislativo en ese sentido, a pesar del esfuerzo y las ganas de meter ese tema verde. ¿Qué se propone desde la Oficina de Comunicaciones para hacer que el partido siga creciendo cada vez más en Colombia? Yo creo que es la fidelización hacia la ciudadanía, y de alguna manera leer el sentir de los colombianos, y no caer en la defraudación, que por lo general, digamos, la estigmatización que existe por parte de los colombianos respecto a la política, a los partidos políticos, al dinero, a cómo se maneja, pues es muy fuerte. Sin embargo, este partido se ha caracterizado con líderes que tienen una hoja de vida muy buena, que de verdad denuncian, hacen cosas, y yo creo que eso llama mucho la atención. Nuestro nicho, digamos que está enfocado entre personas de los 18 y los 32 años, es nuestro mayor nicho, es un nicho joven que está, digamos, a la expectativa de ver qué pasa con este tema político, y que aún pueden llegar a creer en la política. Entonces es una tarea fuerte, pero obviamente no dejamos de lado las otras edades, pero hemos visto que en redes sociales, en la misma votación, ese es el nicho que se concentra acá en la colectividad. Finalmente, ¿ustedes como trabajadores del Partido Alianza Verde tienen un carnet de militante o simplemente trabajan en estos?
tenemos un carnet de militantes. Digamos que en el partido hay varias características: quien es militante, quien es simpatizante y quien ejerce algún cargo directivo o es elegido. Entonces el militante es el que ya tiene conciencia de que hace parte de una colectividad, de que le gusta esto y asume unos deberes y unos derechos. El simpatizante es quien tiene algún tipo de afinidad, apenas está descubriendo de qué se trata el partido, pero le llega toda la información. El elegido o el directivo ya tiene unas responsabilidades concretas y se somete a por ejemplo, un comité de control de ética, ya tiene como sanciones, repercusiones frente a sus actuaciones. Entonces, básicamente esos son como los lineamientos de quienes conforman la colectividad. Muchas gracias, Astrid, por tu tiempo, por tu colaboración y por la información sobre el Partido Alianza Ahora. Bueno, gracias.